El mundo natural es un entramado intrincado de interacciones que, a lo largo de millones de años, ha evolucionado hasta formar la biodiversidad que conocemos hoy. Sin embargo, el impacto de las actividades humanas ha provocado una alarmante pérdida de especies, muchas de las cuales nunca volveremos a ver. Este fenómeno no solo es una tragedia ecológica, sino también una llamada de atención sobre nuestra responsabilidad como cuidadores del planeta. En el video de hoy exploraremos a fondo las historias de varias especies extintas, reflexionando sobre las causas de su desaparición y las lecciones que podemos aprender de cada una de ellas. Pero antes, deja un like y suscríbete para más videos como estos. Ahora sí, empecemos. El dodo, un ave sin defensa ante los invasores. El dodo, una de las especies más emblemáticas de la extinción, vivió en la isla Mauricio, un paraíso aislado en el Océano Índico. Esta ave, incapaz de volar, desarrolló su vida en un entorno donde no existían depredadores naturales, lo que permitió que su comportamiento fuera confiado e inocente. Cuando los marineros europeos llegaron al archipiélago en el siglo XVI, trajeron consigo una serie de amenazas inesperadas, incluyendo ratas, gatos y perros que atacaron a los huevos y polluelos de los dodos. Además, los propios humanos cazaron a estos animales por su carne. El dodo se convirtió en un símbolo de la fragilidad de los ecosistemas insulares, que son especialmente vulnerables a las invasiones externas. En menos de un siglo, esta especie desapareció completamente. Hoy, el dodo es una advertencia tangible de cómo una combinación de explotación humana y cambios en el hábitat puede borrar una especie en un abrir y cerrar de ojos. El tigre de Tasmania, cazado hasta el último ejemplar. El tigre de Tasmania, o tilacino, era un marsupial carnívoro con rayas distintivas en su lomo, lo que le daba un aspecto similar al de un tigre. Este animal, que alguna vez prosperó en la isla de Tasmania, desempeñaba un papel vital en su ecosistema como depredador tope. Sin embargo, su interacción con los humanos lo llevó a la extinción. Cuando los colonos europeos llegaron a Tasmania en el siglo XVII, comenzaron a expandir sus actividades agrícolas, especialmente la cría de ovejas. Al ver al tigre de Tasmania como una amenaza para su ganado, implementaron campañas de caza masiva que incluyeron recompensas económicas por cada ejemplar muerto. La llegada del dingo a Australia continental también limitó su distribución. En 1933, el último tigre de Tasmania conocido murió en cautiverio, marcando el final de esta especie única. La pérdida del tilacino resalta la importancia de equilibrar las necesidades humanas con la conservación de la fauna local. El mamut lanudo, un coloso atrapado por el cambio climático. El mamut lanudo es una de las especies extintas más famosas debido a su tamaño y a las reconstrucciones científicas que han permitido vislumbrar su apariencia y forma de vida. Estos enormes elefantes, con sus colmillos curvados y grueso pelaje, eran un componente esencial de los ecosistemas de la Edad de Hielo, donde desempeñaban un papel en la dispersión de semillas y el mantenimiento de los pastizales. Sin embargo, hace unos 10.000 años, el cambio climático comenzó a transformar el paisaje global. A medida que el planeta se calentaba, los extensos pastizales que sustentaban a los mamuts dieron paso a bosques y tundras menos adecuadas para ellos. Además, la caza humana añadió presión a una población ya disminuida. A pesar de su extinción, los mamuts lanudos permanecen en nuestra imaginación colectiva, en parte gracias a los restos congelados encontrados en Siberia. Estos hallazgos han dado lugar a debates sobre la posibilidad de resucitar a la especie mediante biotecnología, aunque las implicaciones éticas y ecológicas de tal esfuerzo son complejas. El moa, un gigante de Nueva Zelanda perdido en la historia. El moa, un ave gigante no voladora, habitó Nueva Zelanda durante millones de años, desarrollándose en un ecosistema sin grandes depredadores terrestres. Estas aves podían alcanzar hasta 3 metros de altura y pesar 250 kilos, lo que la hacía dominantes en su hábitat. Sin embargo, la llegada de los maoríes hace aproximadamente 800 años cambió su destino para siempre. Los maoríes cazaron al moa intensivamente, no solo por su carne, sino también por sus huesos, que eran utilizados para herramientas y adornos. La introducción de perros y ratas exacerbó la situación al depredar los huevos de las aves. En un periodo de unos pocos siglos, el moa desapareció completamente. Esta historia subraya cómo incluso las culturas humanas tradicionales pueden tener un impacto significativo en las especies cuando los recursos no se gestionan de manera sostenible.
El delfín Baiji, la tragedia del Yangtze. El delfín Baiji, también conocido como la diosa del Yangtze, era un cetáceo de agua dulce que habitaba en el río Yangtze en China. Durante 25 millones de años, esta especie se adaptó a su entorno fluvial, desarrollando un agudo sentido del oído para compensar su visión limitada. Sin embargo, el rápido desarrollo económico y la actividad humana en la región resultaron fatales para esta especie. La pesca indiscriminada, la contaminación y la construcción de represas interrumpieron su hábitat y redujeron drásticamente sus poblaciones. En 2006, tras exhaustivas búsquedas sin resultados, el delfín Baiji fue declarado funcionalmente extinto. Esta pérdida marcó un sombrío precedente. Fue la primera extinción moderna de un cetáceo atribuida directamente a la actividad humana. Su desaparición debería impulsarnos a proteger a otros cetáceos de agua dulce que enfrentan amenazas similares. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el video, te invito a dejar un like y suscribirte. Ahora sí, continuemos. La paloma migratoria, un descenso de miles de millones a cero. En el siglo XIX, la paloma migratoria dominaba los cielos de América del Norte. Se estima que su población alcanzaba entre 3 y 5 mil millones de individuos, lo que la convertía en la especie de ave más abundante del mundo. Sus enormes bandadas eran un espectáculo impresionante, cubriendo el cielo durante horas mientras migraban. Sin embargo, su abundancia fue su perdición. Los cazadores explotaron esta especie de manera descontrolada, utilizando métodos que incluían redes masivas y trampas que podían capturar miles de aves a la vez. Además, la deforestación y la agricultura destruyeron su hábitat. En 1914, la última paloma migratoria conocida, llamada Marta, murió en el zoológico de Cincinnati, cerrando un capítulo devastador en la historia de la conservación. El cuaga, un híbrido peculiar extinguido por la caza. El cuaga, una subespecie de cebra que habitaba las llanuras de Sudáfrica, era fácilmente reconocible por su patrón de rayas que cubría solo la parte delantera de su cuerpo, mientras que la trasera era de color marrón uniforme. Este animal único fue cazado intensivamente por los colonos europeos en el siglo XIX, quienes buscaban su carne y piel. En 1883, el último cuaga murió en cautiverio. Sin embargo, su historia no terminó ahí. En un intento por recuperar el cuaga, los científicos han utilizado técnicas de reproducción selectiva con cebras modernas para recrear un animal similar. Aunque no es el mismo cuaga que se perdió, este esfuerzo demuestra cómo la ciencia puede intentar mitigar las pérdidas del pasado. La foca monje del Caribe, un tesoro marino que no protegimos. En las aguas tropicales del Atlántico, desde las costas de Florida hasta Venezuela, la foca monje del Caribe prosperó durante siglos como una especie clave en su ecosistema. Esta foca, robusta y de aproximadamente 160 kilogramos de peso, vivía en armonía con su entorno, alimentándose de peces, anguilas y langostas. Era una criatura tranquila, adaptada a los arrecifes coralinos y las costas arenosas, donde descansaba y criaba a sus cachorros. Sin embargo, la llegada de los exploradores europeos a las Américas en el siglo XV marcó el inicio de su declive. Los colonos comenzaron a cazarla por su grasa, que era utilizada para fabricar aceite, y por su piel, que tenía un alto valor comercial. Este saqueo continuó durante siglos, reduciendo drásticamente su población. Además, en el siglo XIX se popularizó la idea de que la foca monje competía con los humanos por los bancos de peces. Esto llevó a la organización de campañas de exterminio masivo. La combinación de caza intensiva, destrucción de su hábitat y competencia con los pescadores terminó por llevar a la especie al borde de la extinción. En 1952 se realizó el último avistamiento confirmado de una foca monje del Caribe en el arrecife Serranilla, en el Mar Caribe. Tras décadas de búsquedas infructuosas, en 1996 la especie fue declarada oficialmente extinta. El carpintero imperial, un gigante de los bosques mexicanos. El carpintero imperial, uno de los pájaros carpinteros más grandes del mundo, era un símbolo majestuoso de los bosques de México. Este ave, que medía cerca de 60 centímetros de longitud, era inconfundible gracias a su plumaje negro y blanco y su vibrante cresta roja. Habitaba principalmente en bosques de pinos y abetos a gran altitud, donde utilizaba su poderoso pico para buscar insectos bajo la corteza de los árboles. Sin embargo, su supervivencia comenzó a verse amenazada a medida que los humanos expandieron la deforestación para la agricultura y la tala comercial.
La destrucción de los hábitats forestales redujo drásticamente las áreas donde el carpintero imperial podía anidar y alimentarse. Además, fue objeto de caza debido a la creencia de que sus partes corporales poseían poderes medicinales y místicos. El último avistamiento confirmado del carpintero imperial tuvo lugar en 1957, en las montañas de Durango, México, su último refugio conocido. Desde entonces ha habido reportes no confirmados de avistamientos, pero ninguno ha sido respaldado con pruebas concluyentes. Su desaparición es una pérdida irreparable para los ecosistemas mexicanos, ya que esta especie desempeñaba un papel importante al mantener la salud de los árboles al controlar las poblaciones de insectos. El rinoceronte negro occidental, cazado hasta la extinción. El rinoceronte negro occidental, una subespecie del rinoceronte negro, fue una criatura imponente que vagaba por las sabanas y bosques de África Occidental. Este animal, de 2 cuernos y una piel gruesa, era una pieza clave en su ecosistema. Al alimentarse de arbustos y árboles, ayudaba a mantener el equilibrio de las vegetaciones, lo que beneficiaba a otras especies. A pesar de su fuerza y resistencia, el rinoceronte negro occidental no pudo sobrevivir a la caza furtiva desenfrenada que comenzó a intensificarse en el siglo XX. Sus cuernos, altamente valorados en la medicina tradicional asiática y como símbolo de estatus, los convirtieron en objetivos lucrativos para los cazadores. A medida que su población disminuía, los esfuerzos de conservación se vieron obstaculizados por conflictos políticos y la falta de recursos en las regiones donde habitaba. En 2006 se avistó al último rinoceronte negro occidental conocido. A pesar de las búsquedas exhaustivas realizadas por conservacionistas, no se encontraron más ejemplares y en 2011 la especie fue declarada oficialmente extinta. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.